Entre las páginas del Antiguo Testamento surge una pregunta intrigante. Moisés, el gran líder de Israel, tuvo una sola esposa, la conocida Séfora, o también se casó con una mujer cusita, como se menciona en las Escrituras. Este misterio ha alimentado el debate durante generaciones, revelando capas fascinantes de la vida de Moisés que a menudo pasan desapercibidas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la identidad de la mujer cusita causa tanta controversia? ¿Sería una figura diferente de Séfora o simplemente otro título para la misma persona? Las Escrituras no nos dan una respuesta clara, pero las pistas en el texto y el contexto histórico sugieren que Moisés, de hecho, pudo haber tenido dos esposas. Además, ¿qué nos dice la mención de esta mujer acerca de las tensiones culturales y familiares que enfrentó Moisés? La respuesta apunta a la forma en que Dios usa incluso los momentos de conflicto para cumplir sus propósitos más importantes. Nuestro viaje comienza en el libro del Éxodo, donde Moisés, aún fugitivo de Egipto, encuentra refugio en la tierra de Madián. Tras defender a las hijas de Jetro, un sacerdote de la región, es invitado a casa de su familia. Éxodo 2:21 nos cuenta que Moisés aceptó vivir con ellos y que, como gesto de gratitud, Jetro le dio a su hija Séfora como esposa. Este matrimonio marcó un punto crucial en la vida de Moisés, ya que no solo encontró una familia, sino que también comenzó a prepararse para el llamado divino que vendría años después. Séfora jugó un papel importante en momentos decisivos de la vida de Moisés. Sin embargo, en Números 12:1 encontramos la misteriosa referencia a una mujer cusita que provocó las murmuraciones de Miriam y Aarón, los hermanos de Moisés. Esto plantea preguntas intrigantes. ¿Era esta mujer una segunda esposa o el término cusita estaba relacionado con Séfora de alguna manera? La respuesta depende de un análisis más profundo del contexto bíblico y cultural de la época. La relación de Moisés con Jetro, su suegro, también tuvo un impacto significativo. Como sacerdote de Madián, Jetro fue un líder espiritual y cultural, y su sabiduría influyó en las decisiones importantes de Moisés, como la organización del pueblo en el desierto. Con base en este contexto, continuamos explorando la vida y las relaciones de Moisés para comprender los desafíos y lecciones que nos ofrecen su matrimonio y liderazgo. ¿Quieres explorar más historias fascinantes como esta? Suscríbete al canal ahora y descubre detalles increíbles de las Escrituras que pueden transformar tu comprensión de la Biblia. Después de defender a las hijas de Jetro en el pozo de Madián, Moisés fue llevado a la casa del sacerdote donde fue recibido con hospitalidad. Jetro, impresionado por el gesto de Moisés, le pidió que permaneciera con su familia. Como muestra de gratitud, Jetro le dio a su hija Séfora en matrimonio. Esta unión marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de Moisés, quien ahora formaba su propia familia en tierra extranjera. El primer hijo de la pareja se llamó Gersón, un nombre que simbolizaba el sentimiento de Moisés de ser extranjero en tierra ajena. Éxodo 2:22. Mientras vivía en Madián, Moisés pasó por un período de tranquilidad y aprendizaje. Durante este tiempo, trabajó como pastor, adquiriendo habilidades que más tarde serían fundamentales en su misión de liderar a los israelitas. Séfora también jugó un papel importante en los momentos más desafiantes de la vida de Moisés. Uno de los episodios más intensos ocurrió mientras Moisés regresaba a Egipto luego de ser llamado por Dios para liberar a los israelitas. En Éxodo 4:24-26 se narra que el Señor encontró a Moisés en una posada en el camino y amenazó con matarlo. Este evento inesperado parece estar relacionado con el hecho de que Moisés no circuncidó a su hijo, algo requerido por el pacto entre Dios y Abraham.
Ante la situación, Séfora tomó medidas decisivas. Con una piedra afilada, circuncidó a su hijo y tocó con su prepucio los pies de Moisés, diciendo: «Ciertamente tú eres para mí un marido de sangre». Su rápida acción evitó la muerte de Moisés y restableció la alianza con Dios, permitiéndole continuar con la misión que le había sido encomendada. El episodio sugiere que Séfora tenía un profundo conocimiento del pacto de Dios y de lo que era necesario para proteger a Moisés. Su valiente decisión demostró su capacidad para actuar de forma inmediata y eficaz en momentos de extrema presión. Después de este evento, se menciona en Éxodo 18:2 que Séfora y sus hijos fueron enviados de regreso a la casa de Jetro. La separación temporal se produjo mientras Moisés se dedicaba a las exigencias de liderazgo y liberación del pueblo de Israel. Después de que Séfora y sus hijos fueron enviados temporalmente de regreso a Jetro, vemos que Jetro los llevó de regreso a Moisés, reafirmando su importancia en la vida y la familia del líder hebreo. Sin embargo, la atención se centra en un evento controvertido registrado en Números 12:1, cuando Miriam y Aarón critican a Moisés por su esposa cusita. Esta breve mención provocó profundos debates sobre la identidad de esta mujer y su papel en la vida de Moisés. El versículo dice: Miriam y Aarón comenzaron a hablar contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado por esposa. La controversia gira en torno a la identidad de esta mujer. ¿Era ella una segunda esposa distinta de Séfora? ¿O podría el término cusita referirse de alguna manera a la propia Séfora? El término cusita generalmente designa a alguien de Cus, una región asociada con territorios al sur de Egipto, posiblemente en el actual Sudán o Etiopía. La mención de Jeremías 13:23 de la piel de un etíope, traducida del hebreo cusita, refuerza la idea de que este término describe a alguien con una apariencia marcadamente distintiva. Esto ha llevado a muchos estudiosos a creer que Moisés tomó una segunda esposa de origen africano, diferente a Séfora, lo que podría haber provocado tensiones familiares y culturales. Otros, sin embargo, sostienen que la referencia puede estar vinculada a Séfora, no necesariamente a su origen geográfico, sino tal vez como una forma de enfatizar su condición de extranjera. Esta opinión está respaldada por pasajes como Habacuc 3:7, que menciona a Cushán y Madián, en un paralelismo poético, lo que sugiere que estos pueblos a veces se agrupaban o se veían de manera similar. Independientemente de la identidad exacta de la esposa cusita, el enfoque del relato de Números 12 rápidamente cambia hacia la verdadera razón detrás de las críticas de Miriam y Aarón. Un desafío a la autoridad de Moisés. Cuestionaron si Dios hablaba solo a través de él, dando a entender que ellos también tenían derecho a liderar. Dios responde de inmediato, demostrando su apoyo exclusivo a Moisés. En Números 12, 6, 8, el Señor declara que Moisés tiene una relación única con él, siendo diferente de otros profetas, porque Dios le habla directamente a Moisés, cara a cara. La severidad del juicio se revela cuando Miriam es golpeada por la lepra y su piel se vuelve blanca como la nieve, lo que simboliza la gravedad de su acto. A pesar del castigo, Moisés intercede por su hermana, mostrando compasión y misericordia. Dios concede la petición de Moisés, pero impone a Miriam un periodo de aislamiento de 7 días antes de que pueda regresar al campamento. Este episodio refuerza el liderazgo de Moisés y la seriedad con la que Dios trató los desafíos a su autoridad delegada. Mientras continúa el debate sobre la identidad de la mujer cusita, el evento de Números 12 resalta cuestiones más profundas de liderazgo, humildad y obediencia a Dios. La crítica a Moisés
refleja dinámicas familiares y desafíos al papel que Dios eligió para él, mostrando cómo incluso aquellos más cercanos a él pueden cuestionar una autoridad divinamente designada. Una perspectiva sobre la esposa cusita, mencionada en Números 12:1, sostiene que ella en realidad es Séfora, la conocida esposa de Moisés. Este punto de vista sugiere que el término cusite se utilizó para describir su origen extranjero, resaltando su diferencia cultural y posiblemente su apariencia distintiva. La referencia poética en Habacuc 3:7, que menciona a Cusán y Madián uno al lado del otro, apoya la idea de una asociación cultural entre estas regiones, lo que refuerza la posibilidad de que Séfora fuera descrita como cusita. Además, Madián y Cus eran regiones con historias de interacción a través del comercio y los matrimonios mixtos. Los defensores de esta interpretación argumentan que debido a que Séfora era de Madián, podría haber sido identificada con los cusitas en un contexto cultural más amplio. Su descripción como extranjera refuerza las críticas de Miriam y Aarón, que pueden haber sido motivadas por prejuicios o la percepción de que Moisés se estaba acercando demasiado a personas no israelitas. Otro argumento a favor de esta perspectiva es la ausencia de cualquier otra mención explícita en la Biblia de que Moisés tomó una segunda esposa. Si se hubiera vuelto a casar, sería razonable esperar una referencia más clara en los textos bíblicos, considerando la importancia de Moisés como figura central de la narración. Por otro lado, hay quienes sostienen que la mujer cusita mencionada en Números era, en realidad, una segunda esposa. Esta interpretación propone que Moisés, en algún momento de su vida, se habría casado con una mujer de origen cusita, posiblemente después de la muerte de Séfora o durante un período de separación. Los defensores de esta idea señalan el uso específico del término cusite en Números 12:1, que parece indicar a alguien de origen africano, distinto de la cultura madianizada de Séfora. Cus era conocida como una tierra de sorprendentes características culturales y físicas. Jeremías 13:23 e Isaías 18:1-2 se refieren a Cus como un territorio al sur de Egipto, asociado con una población de piel oscura e identidades distintas. Esta descripción refuerza la idea de que la mujer cusita sería una figura separada de Séfora. En el mundo antiguo, especialmente entre líderes y figuras prominentes, no era raro que ocurrieran matrimonios múltiples. Aunque la Biblia no proporciona un relato detallado del posible segundo matrimonio de Moisés, la idea es especulativa, pero encuentra apoyo en algunos eruditos que sugieren que pudo haberse casado con una mujer cusita durante los años de su liderazgo. Cualquiera que sea la identidad exacta de la esposa cusita, el foco del texto de Números 12 rápidamente cambia hacia el desafío de Miriam y Aarón a la autoridad de Moisés. La crítica parece menos sobre el matrimonio en sí y más sobre cuestionar si Dios había hablado exclusivamente a través de Moisés. Esta insinuación contra la posición de Moisés provocó una respuesta inmediata y severa de Dios. La ira de Dios resultó en que Miriam fuera golpeada con lepra, un acto que destacó la gravedad de su insubordinación. Moisés, con su carácter compasivo, intercedió por ella y Dios respondió permitiendo su curación después de 7 días de aislamiento. Este acontecimiento reforzó la posición de Moisés como líder elegido por Dios y demostró que su liderazgo no debe ser cuestionado. Estos episodios reflejan la compleja dinámica cultural, familiar y espiritual que enfrentó Moisés. Tanto su relación con Séfora como la posibilidad de una segunda esposa cusita muestran cómo las interacciones de Moisés con diferentes culturas moldearon su vida y su papel como líder.
El debate sobre la vida matrimonial de Moisés va más allá de su dimensión personal y revela la profundidad de las Escrituras, donde cada detalle puede conllevar significados culturales, históricos y espirituales. La complejidad que rodea la identidad de la esposa cusita mencionada en Números 12:1 es un ejemplo de cómo los textos antiguos desafían las interpretaciones simplistas. Moisés, como figura central, no solo dirigió a los israelitas, sino que también navegó por contextos culturales y familiares complejos que moldearon su papel como líder elegido por Dios. Estamos felices de compartir estas fascinantes historias contigo. Si quieres ayudarnos a seguir ofreciéndote más contenido bíblico inspirador, ¿por qué no utilizas el botón Super Gracias? Tu contribución es esencial para que podamos apoyar el canal y producir aún más historias llenas de conocimiento y fe. Muchas gracias por su apoyo. La mención de la esposa cusita plantea interrogantes que nos invitan a explorar las interacciones entre diferentes culturas en el mundo antiguo. Ya sea una segunda esposa o una forma poética de referirse a Séfora, esta pregunta refleja los desafíos que enfrentó Moisés al equilibrar su vida personal con sus responsabilidades como líder espiritual y político. La referencia a la crítica de Miriam y Aarón también resalta cómo las tensiones culturales y familiares pueden manifestarse en cuestiones más amplias de autoridad e identidad. El texto de Números 12 no solo aborda el matrimonio de Moisés, sino que también enfatiza su posición única ante Dios. El Señor declara que, a diferencia de otros profetas que recibieron visiones y sueños, Él habló con Moisés cara a cara. Esta afirmación refuerza la singularidad de Moisés como intermediario entre Dios y el pueblo, independientemente de las circunstancias de su vida personal. Además de su matrimonio, el liderazgo de Moisés estuvo marcado por desafíos que incluyeron críticas, rebeliones y momentos de duda por parte de los israelitas. Llevó el peso de liderar una nación entera, equilibrando las cuestiones espirituales, políticas y sociales, sin dejar de ser fiel a su llamado divino. Sus relaciones, ya sea con Séfora, su futura esposa cusita o su propia familia, dieron forma a los momentos más críticos de su viaje. Estos episodios muestran la complejidad de la vida de Moisés, donde los aspectos personales y públicos a menudo se entrelazan, creando oportunidades para demostrar la fidelidad a Dios en medio de los desafíos. Si disfrutaste profundizando en esta historia sobre Moisés y sus complejidades, suscríbete al canal para seguir más contenido revelador sobre las Escrituras. Únase a nosotros en este viaje de fe y conocimiento.